Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy nos acompaña un líder que ha sido policía, ha estado también, practicando artes marciales a lo largo de su vida y pues hoy es el candidato a vicealcalde por el Partido Libertad y Refundación. Le damos la bienvenida al abogado Osman Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Encantado de estar atendiendo esta invitación y muy agradecido también por invitarme a este podcast. Bueno, y vamos a hablar muchos temas interesantes el día de hoy. Uno de ellos, y quisiera comenzar por ahí, porque no mucha gente sabe que usted fue policía, que fue parte, ¿no?, de la Academia Nacional de Policía, sí, y que además de eso fue piloto. Así es. Sí, la verdad, en la parte política muy poca gente lo sabe, pero yo entré a la Academia Nacional de Policías en el año 93, ¿verdad? Recién graduado de bachillerato. Uh-huh. Entré con apenas 17 años. Hoy por hoy no lo permite la ley. O sea, para entrar a una academia militar, policial, naval, etcétera, tienes que haber cumplido los 18. En aquel momento yo, recién cumplido los 17, entré a la Academia Nacional de Policía, lo que hizo que yo también fuera parte de las Fuerzas Armadas en su momento. Uh-huh. Porque en aquel tiempo la policía era parte de las Fuerzas Armadas. No existía Secretaría de Seguridad, era Ministerio de Defensa y Seguridad, era un solo ministro. Y la policía era una de las fuerzas de las Fuerzas Armadas. Es la Fuerza Ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y en aquel momento la cuarta era la Fuerza de Seguridad Pública, FUSEP, que después hubo una transición en el 98 a lo que hoy conocemos como Policía Nacional. Pero sí, entonces fui parte de la institución armada, fui parte de las Fuerzas Armadas, parte de la policía. Después de 4 años me gradué y como subteniente. En aquel tiempo los grados eran subteniente, teniente, capitán, igual que en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Después de eso saqué una especialidad en inteligencia militar con la Escuela de Inteligencia Militar. Yo pertenezco a la última promoción de esta escuela. Sí. Después de eso fue cerrado. Era patrocinada por Cooperación Internacional. Y posteriormente saqué lo que es el curso de piloto aviador de helicópteros y estuve volando lo que son los halcones, que son los helicópteros de la policía, durante 5 años. Esa fue, digamos, mi paso por lo que es la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo fue toda esa experiencia, no? O sea, pilotear una aeronave, básicamente, que es de la policía, es básicamente patrullar desde el cielo. ¿Cómo era eso? Bueno, a mí me fascinaba. La verdad, esa fue una etapa de mi trabajo, de mis asignaciones como oficial que más disfruté. Porque con solo sacar el curso de policía, de piloto aviador, estando en la policía, pues ya me sentía yo privilegiado, ¿verdad? Porque nos mandaron a hacer exámenes a muchos oficiales. Al final solo escogieron a 5, y esos 5 fueron los que nos entrenaron como piloto. La verdad es que hicimos muchas labores con los helicópteros, no solo el patrullaje, que digamos que era la más rutinaria, ¿verdad? Levantar el helicóptero para hacer los patrullajes, digamos, de rutina. Pero sí tuvimos la oportunidad también de ayudar y eso fue, digamos, lo que más me marcó en esos 5 años como piloto, cuando habían desastres naturales, por ejemplo, habían inundaciones o teníamos que trasladar heridos o llevar víveres, llevar medicamentos a zonas donde tal vez se había caído un puente, donde un río había dejado incomunicado un par de municipios. Uh-huh. Y creo que esa faceta de mis asignaciones dentro de la policía me marcó bastante. Creo que conocí todo el país. Básicamente volé los 18 departamentos del país. Yo nunca había estado en La Mosquitia. Me tocó llevar alimentos y llevar medicamentos a La Mosquitia, una zona preciosa del país, o sea, selva verde, ríos, o sea, impresionado. Muy bonita experiencia, muy buena experiencia para mí. De hecho, yo no me hubiera separado de la institución, no hubiera pedido, digamos, la baja, si no es porque paralelamente yo ya tenía mi emprendimiento y entonces llegó un momento en el que tuve que decidir entre lo que yo creía que era, digamos, el sustento para mí y para mi familia o
el trabajo que me apasionaba, pero la verdad tenía que dedicarme también y pensar en el patrimonio familiar. Bueno, entonces fue una decisión que realmente tuvo que tomar porque en ese momento estaba emprendiendo, estaba pues buscando su propio camino, por así decirlo, pero fue algo realmente para usted, la carrera policial le dejó muchas enseñanzas, me imagino. Muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. El paso por la academia me marcó con mucha disciplina. Aprendí a hacer el trabajo con mucho esfuerzo, con sacrificio. Aprendí muchos valores como lealtad, como honor. Obviamente sabemos que en todas las instituciones también hay manzanas podridas, pero lo que yo te puedo decir es que la formación en las academias, tanto militares como policiales de Honduras, la formación es muy buena. Te dan mucha disciplina, te inculcan muchos valores. Ya si en el camino la persona toma otras decisiones, ¿verdad? Pero la formación de verdad que sirve mucho. Te sirve mucho en todos los aspectos de la vida. Ahora, vamos a hablar sobre su faceta como artista marcial también. O sea, ¿cómo se aplica eso a su vida personal, su vida política? ¿Cómo influyen en esas áreas? Hay muchos amigos que me decían, a vos te gusta el riesgo, ¿verdad? Me decían, porque, o sea, sos piloto de helicóptero, de eso, ese es tu trabajo, me dice, pero tu hobby es ir a pelear, es hacer artes marciales, me decía. Sí, no, la verdad que las artes marciales también es una parte de mi vida que me marcó, porque la practiqué desde muy pequeño, ¿verdad? Prácticamente desde niño. O sea, antes de estar en la policía, usted ya era artista marcial. De hecho, cuando entré a la academia, ya estaba yo en la selección de artes marciales de Honduras. ¿Y eso le daba ventajas por sobre sus compañeros? Digamos que me dio disciplina, mucha disciplina y condición física. Cuando estás en una academia militar hay muchas pechadas, muchos tiburones, culucas, levantarse a correr a las 4:30 de la mañana. Entonces, eso yo por lo menos ya tenía la condición física, ¿verdad? Y la parte de la disciplina, ¿verdad? La disciplina. Y eso sí me ayudó. Tuve la fortuna que cuando llegué a la academia y habían competencias internacionales, la federación mandaba notas a la academia. Y quien era director de la academia en ese momento me dio el espacio para salir a participar. Es decir, o sea, me daban permisos, 4 días, 5 días. Y afortunadamente tuve muchos logros internacionales, centroamericanos y panamericanos. Y eso hizo que le interesara al director de la academia meterlo como deporte a la academia. Dentro de... Sí, al principio yo me reunía con un grupo de compañeros cadetes y les enseñaba artes marciales. Pero ya después, cuando el director vio que me daba permiso, digamos, para ir a un centroamericano, traje un primer lugar, me volví a dar permiso, volví a traer un trofeo, entonces él le interesó y contrataron un maestro de artes marciales en la academia. Y bueno, desde ahora yo entiendo que ya les dan clases de artes marciales, obviamente más enfocado para lo que es el uso de la fuerza, de acuerdo al manual y a los reglamentos y manuales nacionales e internacionales, pero también como deporte. Y también las academias ahora compiten, tienen sus equipos de artes marciales. Bueno, pero conocer este tipo de deportes también conlleva muchísima responsabilidad, ¿no? Porque en Honduras, pues, vemos bastante esto de las peleas en la calle. ¿Alguna vez estuvo así, se vio, pues, que prácticamente obligado a tener que defenderse o a tener que utilizar sus conocimientos en artes marciales? Sí, un par de veces, pero en realidad creo que fue estrictamente para defenderme, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas que te ayuda el arte marcial. Te enseñan a pelear, pero para no pelear. O sea, en realidad no ese es el objetivo. No es atacar, o sea. No es atacar, definitivamente, es para defenderte. Y sí te enseñan a pelear, pero con un reglamento en competencia. Obviamente estás muy calificado para la calle, pero lo primero es evitar, ¿verdad? Es mejor evitar los pleitos, argumentar si es necesario argumentar, esquivar si es necesario esquivar. No importa que te digan que sos un cobarde, que saliste y huiste, no, o sea, es mejor evitarlo. Por supuesto que puede llegar algún momento en que sea inevitable el uso de la fuerza, ya para defender tu integridad física. Correcto, pues. sí. Y bueno, ahí sí estás preparado para eso. Y mientras era policía, ¿en algún momento tuvo que también aplicar estas técnicas con...? Sí, varias veces. Sí, mientras estuve en la institución policial, varias veces, porque estuvimos en varias misiones, en varios trabajos donde tuvimos que implementar la fuerza física, inclusive utilizar armas de fuego, digamos, porque también estuve en fuego cruzado, ¿verdad? Experiencias que no se las deseo a nadie. ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente en el momento que uno está en medio de un tiroteo? O sea... Bueno, ahí primero es Dios que te cuida, ¿verdad? Luego el entrenamiento que has tenido, ¿verdad? La disciplina que has tenido, porque en ese momento ni siquiera se piensa. Uno reacciona y prácticamente reaccionás como has sido entrenado.
como ha sido adiestrado, ¿verdad? Gracias a Dios estuve 6 veces en fuego cruzado durante vestí el uniforme. Gracias a Dios en ninguna de las ocasiones salí herido. No puedo decir lo mismo de algunos compañeros que sí resultaron heridos, pero sí, la verdad es que es algo que no se lo deseo a nadie. En ese tiempo el país era más violento, ¿no? Venían proliferando las maras, habían muchas bandas de secuestradores y muchas bandas de asaltabancos. Ajá. Y en una de las veces que estuvimos en fuego cruzado fue porque llegamos justo al banco en 2 patrullas y los fascinerosos todavía estaban dentro del banco. Cuando ellos salieron disparando y con 3 personas de rehén. Y como de película, ¿no? Como de película, sí, no, como de película. O sea, la violencia en nuestro país llegó a ser tan extrema que superábamos cualquier película de Hollywood. ¿Qué siente hoy en día? O sea, haber estado 6 veces en fuego cruzado no es una cuestión, o sea, que uno se tomaría a la ligera. O sea, ¿siente que hay un propósito por el cual Osman Aguilar sigue aquí con nosotros? O sea, creo que sí. Yo siempre le doy gracias a Dios antes de salir a trabajar, en las noches, antes de dormir. Creo que Dios me cuida y me bendice mucho, ¿verdad? Y haber salido ileso de esas 6 ocasiones que le menciono, de verdad que para mí es un testimonio de vida prácticamente. Sí. Bien. También nos mencionaba que tenía un emprendimiento, que debido a este emprendimiento pues tuvo que tomar la decisión de abandonar la carrera policial. ¿Qué enseñanzas le ha dejado el mundo empresarial en su vida política? Bueno, creo que de las mayores enseñanzas que me ha dejado es ser ordenado con las cuentas, con los gastos, aprender a manejar un presupuesto, ¿verdad? Al final, los servidores públicos a veces estamos en puestos de toma de decisión donde se tiene que decidir del patrimonio público, ¿verdad? Y a veces los servidores públicos o políticos no tienen conciencia de lo que están manejando. O sea, lo que se maneja es el dinero de los contribuyentes, el dinero del pueblo, el dinero del Estado. Y creo que si todos los políticos y los servidores públicos tuviéramos esa conciencia de cuidar cada centavo como que fuera nuestro, o sea, si no administras bien ese dinero, al final va a repercutir en tu familia, ¿verdad? Si vos tenés un emprendimiento, todos los meses tenés que ver cómo se paga planilla, cómo se pagan alquileres, cómo se pagan proveedores. Y una vez pagados todos esos compromisos, lo que sobra es utilidad. De esa utilidad hay que dejar un poquito para el ahorro, digamos, y hay que dejar, y con lo otro es con lo que vas a sostener tu familia o es el patrimonio de tu familia. Y creo que cuando los servidores públicos tengamos esa conciencia de saber que lo que estamos administrando, al administrar la cosa pública, tenemos que hacerlo de igual o mejor forma, como que si fuera nuestro patrimonio. ¿Verdad? Como que de ahí depende el sustento de nuestra familia, porque del buen manejo de ese presupuesto público dependen todas las familias hondureñas. Correcto. Asumir Creo que la responsabilidad de que es el dinero de todos. Pues. Exactamente, es el dinero de todos y tenemos responsabilidad sobre ellos. Bien, vamos a hablar un poco sobre su trayectoria política y sobre el Partido Liberal. Usted ha sido ya diputado por el Partido Liberal, ha sido un líder que en su momento era bastante, fue bastante conocido, de los rostros más conocidos del Partido Liberal. Hoy en día, pues, está compitiendo como vicealcalde en la fórmula de Jorge Aldana. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el Partido Liberal a su criterio? ¿Cómo vemos un partido que pues, es de ideología social liberal, pero cada vez más lo vemos más conservador, inclusive, me atrevería yo a decir, más que al Partido Nacional, inclusive? Sí. Bueno, quisiera comenzar por la primera frase que hablaste de que, digamos, era de los diputados más conocidos en el Congreso. Yo llegué al Congreso en el 2010, ¿verdad? Estuve en 2 periodos, de 2010 al 2014, de 2014 al 2018, pero quiero contarte cómo me hice de los más conocidos en el Congreso. Ajá. Y es que cuando yo llegué, yo era diputado suplente. Y en ese entonces, la verdad, no había ninguna beligerancia para los diputados suplentes. Además, los diputados suplentes no pedían la palabra, no participaban activamente en las comisiones, no tenían comisiones. Yo fui el primer diputado suplente que integraron a una comisión. Entonces casi no les daban la palabra, no participaban en el pleno, etc. En una sesión, quien presidía el Congreso, el presidente del Congreso en ese momento era Juan Orlando. No me daba la palabra.
Y yo pedí la palabra, media hora, no me dio la palabra, una hora, no me daba la palabra, era un sistema electrónico. Entonces yo levanté la mano. Y aún así me ignoró. O sea, no me dio la palabra. Me quedé con la mano levantada. Cuando me cansaba, la bajaba y subía a la derecha. Me cansaba esta Estaba mano cambiando. y subía a la otra. Así estuve hasta que terminó la sesión. Casi 2 horas. Levantando la mano, como en la escuela, ¿verdad? Porque el botoncito electrónico me ignoró. Y también me ignoró levantando la mano. Entonces, bueno, yo decepcionado, termina la sesión y me llama un periodista. Las fuentes periodísticas están atrás, en las sesiones del Congreso. Y me dice, diputado, usted pidió la palabra y estuvo levantando la mano más de 1 hora. ¿Qué es lo que quería decir? Entonces ya le di mi declaración. Se interesó mucho. Creo que era contenido periodístico el que le di. Y digamos que esa fue la primera noticia. Entonces ahí entendí yo que cada vez que me negaran la palabra ahí, yo lo que tenía que hacer es ir con los medios de comunicación y patalear o poner la denuncia o decir lo que no me dejaban decir en el pleno del Congreso. Y fue así como, digamos, fui haciendo amigos y dándome a conocer con los periodistas, a tal grado que ya después, en pocos meses, yo pedía la palabra y en el acto me la daba Juan Orlando, porque prefería que le dijera las cosas en el pleno y no que me fuera atrás a hablar con los periodistas, porque allá no me podía apagar el micrófono, ni me podía poner el cronómetro de 2 minutos. ¿Verdad? Sí. Sí. Y bueno, al final estaba en todos lados, porque una declaración de un diputado la recogen pues los medios de comunicación corporativos, también los medios de comunicación, incluso aquellos que son pequeños, o sea, y pueden llegar a amplificar de repente lo que se está diciendo. Sí. Con el tema del Partido Liberal, bueno, un partido al que yo pertenecí por muchos años, le tengo profundo respeto y cariño, tengo muchos amigos ahí. Si leemos los estatutos del Partido Liberal, de verdad que son estatutos progresistas. Y yo creo que cualquier persona que los lee tendría la aspiración de que se aplicaran o que los aplicaran quienes ostentan los cargos de dirección del partido. Lamentablemente, la parte más conservadora del partido es la que en los últimos años ha tomado las decisiones, ha dirigido al partido. Y esto viene siendo un fenómeno desde el 2009. ¿Sí? En el 2009, después del golpe de Estado, después de ese delito de traición a la patria que violó la Constitución de la República, nos sumergió en una crisis que terminó con 12 años de una narcodictadura, ¿verdad? Que cada vez se hacía más fuerte. Ahí fue donde, para mí, es el parteaguas del Partido Liberal. Éramos el partido más grande de Centroamérica en ese momento, en el 2008. En el 2009, digamos que el ala más progresista del partido condena profundamente el golpe de Estado y se opone al golpe de Estado. Yo me opuse al golpe de Estado, condené el golpe de Estado y hubo una separación. Entonces, digamos, los más jóvenes, los más progresistas, los de más ideología de avanzada, abandonan el partido después, ¿verdad? Con la oferta de un nuevo partido político que recogía lo que pensaban en ese momento era su ideal y era la fundación del Partido Libre. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Entonces, quien queda dirigiendo el Partido Liberal es el ala más conservadora. Es el ala que tenía muchos acuerdos o mucha amistad o mucho acercamiento con el Partido Nacional. Y como bien lo dijiste en tu consulta, a veces hay liberales más conservadores que los mismos cachurecos. Sí. Y esos fueron los que se quedaron después del golpe en el Partido Liberal, lamentablemente. Claro, nos quedamos muchos progresistas aún, pero quienes dirigían y quienes mandaban, por decirlo así, eran el ala más conservadora, que siempre mantuvieron esa relación cercana al Partido Nacional, por diferentes motivos, ¿verdad? Ahí habían temas de amistad, temas familiares, temas de intereses personales e intereses de grupo. Ahora bien, el liderazgo que actualmente tiene el Partido Liberal, al menos hablando de Salvador Nasralla, Roberto Contreras, pues Jorge Calix, inclusive se podría decir que son liberales, o sea, podríamos decir que realmente representan los estatutos del Partido Liberal. Bueno, yo nunca he conocido, digamos, a Salvador Nasralla como liberal. Ahora pertenece al partido, está como candidato al partido, pero una cosa es tener la afiliación política al partido y otra cosa es tener la ideología, la política y el sentimiento, ¿verdad?
Eso. Roberto Contreras en su momento fue regidor, creo que fue candidato a alcalde por San Pedro Sula, Sí. del abogado Mauricio Villeda. Después él renunció como regidor de la alcaldía de San Pedro Sula. Pero bueno, creo que el Partido Liberal tiene mucho que hacer, sobre todo para aplicar lo que es la ideología política del liberalismo en sus dirigentes y cumplir sus estatutos. Creo que debe alejarse de esa parte más conservadora que tiene, de esos acuerdos con el Partido Nacional, con los cachurecos. El mayor acuerdo histórico que llegaron un grupo de liberales fue precisamente a dar un golpe de Estado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo creo que el principal actor y el principal beneficiado del golpe de Estado fue el Partido Nacional, porque eso lo llevó a 12 años en el poder, pero también fueron ayudados por una fracción muy conservadora del Partido Liberal. ¿Han sido estas acciones las que han provocado la fuga de liderazgos jóvenes a otros partidos? Definitivamente, y no lo digo yo, o sea, lo dicen las estadísticas, lo dicen los datos. Después del golpe de Estado, en cada elección el Partido Liberal ha tenido menos votantes, cuando sabemos que en cada elección son 500,000, entre 400 y 500,000 nuevos votantes. Eso quiere decir que el padrón electoral crece cada 4 años. Sin embargo, el Partido Liberal después del 2009 ha venido decreciendo en su militancia y en sus votantes también. Y eso producto, le repito, de ese delito de traición a la patria que cometieron en el año 2009, que fue el golpe de Estado. Bueno, ¿cómo ve figuras como Jorge Calix, que ahora pues están en el partido y en algún momento pues ustedes se vieron en el Congreso? ¿Cómo analiza usted ese cambio de postura de hoy en día, ¿no? Que es muy diferente, prácticamente radicalmente contraria a las posiciones que tenía hace unos años? A Jorge no lo conocí dentro del Partido Liberal, digamos, cuando yo fui la primera vez candidato, pero sí entiendo que él fue parte de la juventud del Partido Liberal. Después con la fundación de Libre, él es de los fundadores de Libre y ahora pues regresa al Partido Liberal. Cuando estábamos en el Congreso estábamos en diferentes bancadas, ¿verdad? Yo estaba en la bancada del Partido Liberal, él en la de Libre. En algunos temas coincidíamos, porque debo confesar que mientras yo fui diputado, tenía más coincidencia con bancadas como la de Libre y la del PAC en aquel momento, que muchas veces con mi bancada del Partido Liberal. O sea, a veces yo votaba más con Libre y con PAC que lo que votaba con mi propia bancada. Y también tuvimos desencuentros en algunos temas, no teníamos la misma posición, pero bueno, es interesante, es interesante, la política no es una ciencia exacta, ¿verdad? Hoy yo me encuentro en las filas de Libertad y Refundación y él regresó a las filas del Partido Liberal. Le deseo suerte, pues. Hay una líder influyente dentro del Partido Liberal que básicamente en un editorial reciente asegura que el Partido Liberal como instituto político tiene síndrome de Estocolmo. Dice que está secuestrado por personas que siguen la línea política del Partido Nacional, más allá de más aún que una agenda de partido como tal. ¿Usted está de acuerdo con esta aseveración? ¿Cree usted que ese es el estado actual del Partido Liberal? Fíjate, Daniel, que hay algunos liberales que, bueno, el síndrome de Estocolmo es aquel donde la víctima en algún momento se identifica con el victimario. Y hay evidencia documentada donde hay víctimas que hasta se han enamorado de sus victimarios, ¿verdad? Eso ha pasado en secuestros, ¿verdad? Etcétera. Podríamos hacerlo como analogía el síndrome de Estocolmo, porque el golpe de Estado del 2009 fue dado a un presidente liberal en aquel momento. Uh-huh. Y el Partido Liberal en aquel momento tenía 19 puntos abajo con el candidato, que era Elvin Santo. Las encuestas decían que 19 puntos abajo estaba Pepe Lobo. O sea, no solo sacaron por la fuerza y le dieron el golpe de Estado a un presidente liberal, sino que también evitaron que ganara las elecciones otro presidente liberal. O sea, el Partido Liberal iba a gobernar 2 periodos seguidos. Y que todo el mundo decía que la tenía en el banco. La tenía en el banco. Todas las encuestas decían. Estaba tan caída la candidatura de Pepe Lobo que dentro de su mismo partido hubo reuniones para cambiar, para un bateador emergente, para cambiar de candidato. Y ahí se mencionaban unos nombres como Ricardo Álvarez, como Oscar Álvarez, que era ministro de Seguridad en el gobierno anterior del presidente Maduro. Entonces, ese golpe de Estado le hizo mucho daño al Partido Liberal. En primer lugar, porque quitó del poder, por medio de la fuerza militar, a un presidente liberal democráticamente electo, constitucional, y evitó que el Partido Liberal ganara esas elecciones del 2009, que todas las encuestas decían que iban a ganar el Partido Liberal.
Entonces, ¿por qué te menciono eso? Porque el Partido Liberal, primero, la primera víctima fue el país. Todos los hondureños fuimos víctimas del golpe de Estado. Eso nos sumergió en una crisis social, económica, de violencia, etc. Crecieron los índices de muertos por cada 100,000 habitantes, se multiplicó la pobreza, vinieron 12 años de mal gobierno y de saqueos, entonces todo el país sufrió. Pero como instituciones políticas, el que más sufrió fue el Partido Liberal, por lo que te acabo de comentar. Sí. Se quitó a un presidente liberal y se evitó que ganara otro presidente liberal. Entonces, ¿y quién fue el victimario? O sea, el Partido Nacional fue el que comenzó con esa narrativa en el 2009, porque ellos sabían que no tenían oportunidad de ganar. O sea, todas las encuestas decían que ellos perdían. Comienzan con una narrativa de que el Partido Liberal se quiere quedar, que Mel se quiere quedar, que quiere convertir a Honduras como Venezuela, que quiere convertir a Honduras como Nicaragua o como Cuba. Entonces, exactamente la misma narrativa que tienen hoy en el 2025. Solo que en ese entonces los medios tenían más poder, diría yo, de convencimiento. Claro, porque habían menos redes sociales, no existían los podcasts, estos son productos nuevos. No había espacios como este, sí. Exacto, no habían espacios como este, entonces te tenías que informar, tenías que poner el canal y el noticiero estelar, y ahí te informaban. No había ese consumo de información, que gracias a Dios ahora lo tenemos, ¿verdad? Sí. En nuestros celulares. Entonces empiezan con esa narrativa, y cómo es posible que hoy, después de que el Partido Liberal fue víctima, junto con todo el país, de ese golpe de Estado, hoy muchos liberales estén identificando con el Partido Nacional, con los cachurecos, cuando fueron los victimarios, ¿verdad? Cuando fueron los agresores, cuando fueron los que cometieron el delito de traición a la patria. Entonces, por eso sí creo yo que ese editorial que mencionas tiene algo de realidad y de cierto, ¿verdad? Hay un síndrome de Estocolmo que se debería de analizar ahí. Es exactamente lo mismo. Hoy el Partido Nacional sabe que tiene perdidas las elecciones. Y como sabe que tiene perdidas las elecciones, simplemente fue a sacar el manual del 2009. Lo desempolvó y dice, pero a mí en el 2009 me sirvió. Empecé a acusar a Mel de que se quería quedar en el poder. Convencí a unos cuantos empresarios aliados, convencí a una parte ultraderecha del Partido Liberal, agité el ambiente político, terminó en un golpe de Estado y 12 años gobernando los cachurecos. Entonces les funcionó. Ojo, y les funcionó con impunidad. Porque a pesar de que nuestra Constitución y nuestro Código Penal dice que el delito de traición a la patria no prescribe, hoy por hoy no hay nadie privado de libertad, ni nadie está pagando una pena por ese delito del golpe de Estado. Entonces, claro, como les funcionó en el 2009, impunemente, porque nadie pagó por ello, hoy en el 2025 están exactamente con el mismo manual. Que quieren llevar a Honduras a ser Venezuela, que se quieren quedar en el poder, exactamente lo mismo. Están creando crisis porque la condición es la misma. No tiene oportunidad de ganar el Partido Nacional. Y yo lamento mucho que haya esa parte de liberales, que son pocos, pero tienen mucha influencia. Y tienen mucha influencia, a pesar de que son menos, pero tienen mucha influencia y manejan los hilos, como dicen. Bueno, inclusive el candidato, como tal, el candidato presidencial del Partido Liberal se ha sumado a esta narrativa diciendo que el comunismo, que el gobierno comunista, cuando realmente, o sea, el comunismo ni siquiera ha sido aplicado en ninguna parte del mundo hasta este momento, en la historia de la humanidad, y eso es para que la audiencia lo sepa. Y utilizan esta misma narrativa, o sea, los mismos sectores, las iglesias inclusive, algunos sectores de la iglesia, porque también no podemos como encasillar a toda la iglesia, tanto católica como evangélica, pero hay sectores dentro de estas instituciones que están nuevamente aportando a esta narrativa. El mismo manual, pero el mismo manual del 2009. Y yo creo que hay liberales que lo apoyan, y yo lo he analizado, ¿verdad? Y digo yo, divido que hay 3 tipos de liberales que apoyan esa narrativa. La misma del 2009. Y que ahora quieren implementar, digamos, en el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un liberal, en su sano juicio, esté apoyando el método de David Matamoros Babson, el implementado en el 2017? Es que de verdad tienes que estar sufriendo del síndrome de Estocolmo para querer apoyar el sistema del TREP, el mismo con el que le robaron las elecciones a Libre y su candidato en ese entonces, Salvador Narrala. Con ese sistema de TREP, de Matamoros Babson, le robaron las elecciones a Libre y al ingeniero Salvador Narrala. Que hoy él mismo defiende. Entonces, ¿cómo es posible que hoy quieras
Un cambio en retroceso para eso. ¿O es que de verdad? Bueno, te decía que yo he identificado 3 tipos de liberales que están apoyando eso. Uno, digamos, el liberal inocente, que se cree la narrativa. ¿Por qué? Porque escucha esa narrativa en poderosos medios de comunicación a diario y como dijo Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, una mentira repetida 1000 veces es una verdad. Entonces, digamos, alguien por inocente de tanto escuchar esa narrativa se la cree y de verdad cree que lo mejor es lo que proponen los cachurecos. A pesar que lo que proponen los cachurecos es un sistema fraudulento con el que ya se robaron las elecciones en el 2017. El otro tipo de liberal me parece que es el liberal que lo hace de forma visceral, que por alguna u otra razón, digamos, esté en contra del libre y entonces visceralmente todo lo que sea en contra del libre yo lo apoyo. Y el otro liberal que para mí está apoyando eso es el liberal que definitivamente tiene interés personal, familiar o de grupo y por eso apoya a los cachurecos, que son los mismos liberales que apoyaron el golpe de Estado en el 2009. Son los mismos liberales que cogobernaron durante 12 años mientras el Partido Nacional estuvo en el poder. Son los mismos liberales que prestaban su voto en el Congreso Nacional o que hacían componendas durante los 12 años de los cachurecos. Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado con eso. O sea, sería inocente creer que los cachurecos están queriendo implementar un sistema de David Matamoros Watson del 2017. ¿Para qué va a ser? Para volverse a robar las elecciones, porque les funcionó en el 2017 ese sistema de TREP, quiere que les funcione ahorita en este año 2025. Vamos a hablar un poco sobre los años perdidos, ¿no? Esos años de narcodictadura de Juan Orlando Hernández. En su momento, Juan Orlando Hernández presentó la propuesta de la Policía Militar. Usted se enfrentó ante esta propuesta y otras más reformas para militarizar la Policía Nacional. Cuéntenos un poco sobre esta lucha. O sea, ¿qué recuerdos le trae? Bueno, esa lucha estuvo un poco dura. Estuvo un poco dura porque básicamente era una decisión tomada de Juan Orlando Hernández. En ese entonces estaba en su primer periodo como presidente. Y él decidió darle rango constitucional a la Policía Militar y del Orden Público que él mismo había creado, ¿verdad? Fue una lucha que nos enfrascamos para evitar eso. Lo que quería Juan Orlando en ese momento prácticamente era tener una guardia pretoriana. Es saltarse lo que mandaba la Constitución y lo que manda la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y tener su propio ejército. Casi era un ejército privado. Comenzaba con 1000 hombres. Así comenzaba la Policía Militar con 1000. Yo creo que ahorita deben de tener unos 3000, no sé. Pero al final, él a la Policía Militar y del Orden Público le dio muchas prebendas, mejores salarios, mejores vehículos, mejor equipo, chalecos antibalas, mejores armas. Y fue creando un grupo élite, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas. Y a quienes tenía asignado ahí eran a todos los oficiales que eran más afín a él. Y él, en una forma maquiavélica, lo que quería era tener el mando directo, sin pasar por lo que nuestro estamento jurídico dice, ¿verdad? O sea, claro que él como presidente de la República en ese momento podía ordenar, pero a través de un ministro de defensa, ¿verdad? Hay una cadena de mando dentro de las Fuerzas Armadas, pero no, él básicamente quería una guardia pretoriana. Y que solo le respondiera a él. Solo a él. No tenía que llamar a nadie más. Él directamente iba a dar las órdenes y él iba a dar ascensos, él iba a dar el presupuesto, él iba a manejar todo. Una de las razones que yo recuerdo que me hizo oponerme férreamente a eso fue que yo identifiqué lo que quería hacer con las Fuerzas Armadas, Juan Orlando. Yo identifiqué que era una guardia pretoriana lo que quería, era su ejército privado. El 12 de diciembre del 2012, o sea, el 12 del 12 del 12, hubo un golpe de Estado técnico gestado desde el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia. Defenestraron 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ese día, Juan Orlando llamó a las Fuerzas Armadas, a la Policía Militar. Rodearon el Congreso Nacional. No nos dejaban entrar, no nos dejaban salir a los diputados. Citaron a sesión a las 8 de la mañana y terminamos la sesión a las 5 de la mañana del siguiente día, con el Congreso Nacional militarizado por la Policía Militar de Juan Orlando. Ahí me di cuenta yo cómo él manipulaba y mandaba directamente y gestionaba todo lo de la Policía Militar,
como su ejército privado. Recuerdo que ni siquiera podíamos hacer llamadas porque pusieron bloqueadoras. Y hasta las 5 de la mañana que salimos, hicimos todas las denuncias del caso. No pasó nada, ¿verdad? Lo denunciamos ante los medios de comunicación, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, porque prácticamente nos tenían encerrados en el Congreso Nacional. Esa vez dieron un golpe técnico de Estado al Congreso, defenestrando 4 magistrados. Estos 4 magistrados, a través de un acto ilícito de Juan Orlando, que les tenía intervenido el teléfono, él se dio cuenta que estos 4 magistrados iban a aceptar el recurso voto por voto que había puesto Ricardo Álvarez, porque argumentaba que le había... esa pelea de que le había hecho fraude también, o sea que no es nada nuevo lo del tema del fraude con Juan. Sí, no, ellos son expertos haciendo fraude, ¿no? Ese fraude se lo hizo a su propio correligionario, a Ricardo Álvarez. Entonces, cuando estos magistrados, a través de las escuchas ilícitas que hizo Juan Orlando, porque les intervino el teléfono, se dio cuenta que estos 4 magistrados iban a aceptar el recurso de voto por voto. La Sala de lo Constitucional se compone por 5 magistrados. Solo uno iba a votar el contra. ¿Quién era ese uno? El que después fue fiscal general de la República, el abogado Chinchilla. Juan Orlando lo premia por esa posición de él y lo nombra fiscal general de la República después. Pero entonces ese día yo fui testigo. Bueno, ya había pasado yo siendo candidato el golpe de Estado del 2009, pero ese día presencié, siendo diputado, un golpe técnico de Estado a la Corte Suprema de Justicia. Y cómo utilizaron, en este caso, a las Fuerzas Armadas, rodearon el Congreso, no nos dejaban salir. Y te voy a contar que yo bajé al estacionamiento, quise sacar mi carro, y casualmente el que me detuvo era un capitán que había sido subalterno mío. O sea... Sí, o sea... casualidad. Y cuando me ve que yo quiero salir y estoy diciendo que me abran los portones, que me dejen salir, se me acerca, me dice, comandante, buenas noches. Buenas noches, le digo, ¿cómo estás? Mire, comandante, lo siento mucho, pero son órdenes estrictas. O sea, no podemos dejar salir ningún diputado. Ni por la amistad, ni por... Nada. Y él se disculpó conmigo y me dijo, lo siento mucho, comandante, a pesar de que ya estaba yo retirado, ya estaba de baja, pero se refirió a mí con mucho respeto y me dijo, lo siento, comandante, pero no lo puedo dejar salir. Son órdenes estrictas del presidente. No puede salir ningún diputado. Y ahí nos tuvieron hasta las 5 de la mañana. Eso fue como la gota que derramó el vaso de agua, ¿verdad? Sí. Yo estaba seguro que no le podíamos dar... O sea, es como quien dice, si yo no quiero que se vayan, no se van. No. Y ahí nos tuvieron. Y ahí nos tuvieron encerrados. Entonces yo identifiqué claramente para qué quería Juan Orlando la policía militar. Quería instrumentalizar una buena parte de las Fuerzas Armadas a través de la policía militar y del orden público, que conste, son parte de las Fuerzas Armadas. O sea, ya las Fuerzas Armadas tienen rango constitucional. Es lo que quería crear, esta unidad élite dependiente directamente de él. Bueno, afortunadamente eso fue una de las derrotas, de las pocas derrotas que tuvo Juan Orlando Hernández cuando pues, andaba por ahí armando el entramado para mantenerse en el poder, porque ese fue su primer periodo. Fue en el primer periodo. Todo eso. Pues sabemos que se estaba preparando él para todo lo que venía después, todo lo que pasó en 2017. Ahora, hablando específicamente de usted, también fue proponente de propuestas como la ley de colaboración eficaz. Y pues también presionó para la derogación de la ley de secretos. En el caso de la ley de colaboración eficaz, o sea, ¿qué ha pasado con esta propuesta? O sea, yo esa ley la presenté en mi segundo periodo como diputado. Eso quiere decir que han pasado 4 congresos con este. 3 congresos con este. Lamentablemente no se ha podido aprobar. Para aprobar una ley tan delicada como esta, lo primero es la voluntad política. Tiene que haber voluntad política de toda la clase política. Y no quedarse en un discurso. La ley de colaboración eficaz ha funcionado muy bien en Argentina, donde le llaman la ley del arrepentido. En Perú, que se llama igual, la ley de colaboración eficaz. En Brasil se llama igual también. En Colombia se llama la ley de los sapos. Popularmente le dicen la ley de los sapos, ¿verdad? Porque es una ley que básicamente le ayuda al pequeño pececito, que es por lo general a quien alcance el guante de la justicia en todos los países, así es. Sí. Los primeros en caer son los que le llaman caza menor, ¿verdad? O los pescaditos pequeños. Pero los grandes tiburones es raro que caigan, ¿verdad? Cuando hay incautaciones de drogas,
cuando hay incautaciones de tráfico de armas, de tráfico de personas, cuando hay casos de corrupción. Por lo general, los mandos más bajos son los que caen. El que está transportando la droga, el que está transportando las armas, el que fue a cambiar el cheque al banco en un acto de corrupción. Sí. Pero los grandes tiburones, los grandes capos, por lo general, escapan, están más blindados. Esta ley de colaboración eficaz lo que hace es darle algunos privilegios a esos peces menores, por decirlo así, para que lo entendamos todos, para que si ellos colaboran y esta colaboración es eficaz y da pruebas para poder dar con los grandes capos, con los grandes cabecillas, con los grandes tiburones de estas mafias, ya sea de corrupción o de crimen internacional, entonces se le dan prebendas. ¿Qué tipo de prebendas? Tal vez la condena por el delito que cometió era de 20 años, se le puede rebajar a 10, a 8, ¿verdad? Si tu celda era una celda en un pabellón de máxima seguridad, podrías estar en uno de mediana seguridad, siempre y cuando se colabore para dar con los cabecillas de estas estructuras criminales. Y dependiendo también el tipo de información que pueda llegar a causar, porque eso lo vimos inclusive, lo hemos estado viendo más que todos los hondureños con los juicios que han estado ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 100 años de contar con una ley de estas, ¿verdad? Y lo hemos visto, vemos como personajes que pues en otras circunstancias estarían presos todavía y ya algunos ya están de regreso. Exacto. Otros están allá vacacionando ya, pues, sí. Porque eso les permitió colaborar con la justicia. Exacto. Es una ley, como le digo, alguna gente lo critican, digamos los detractores dicen, no es justo que alguien que haya cometido un delito, a los 5 años lo veas en libertad. Claro, pero es una persona y esta persona posiblemente te ayudó a desarticular toda una banda criminal. Eso lo hacen muchos los gringos. Ellos, además de la información para dar con el paradero o capturar los grandes cabecillas, también aceptan como colaboración eficaz, por ejemplo, entregar rutas o nuevas tecnologías o nuevas formas de traficar la droga que en ese momento ellos desconozcan. A ellos eso también lo ven como una colaboración eficaz. O, por ejemplo, entregar patrimonio proveniente de ilícitos. Hay un caso de un chino mexicano que entregó $200 millones como parte de su acuerdo de colaboración eficaz. Ese dinero, la misma DEA lo utiliza en el combate a estos grupos criminales, a los grupos que trafican droga, etc. Pero te repito, es una ley muy buena. Esta ley ha funcionado en Sudamérica. Bueno, aquí en Guatemala tiene la ley de colaboración eficaz. México tiene la ley de colaboración eficaz. Y creo que en Honduras serviría mucho tanto para combatir las estructuras de crimen internacional como para el combate a la corrupción. De hecho, cuando yo presenté la ley, después tuve todo el apoyo de la MASIC. Recuerdo que el doctor Juan Jiménez Mayor, quien era el vocero de la MASIC en ese momento, me reuní con él 2, 3 veces por este mismo tema de la ley de colaboración eficaz. Tratamos de impulsarlo desde el Congreso Nacional, pero lamentablemente todavía no ha surtido el efecto que desearíamos, que hubiéramos deseado. Otro de los proyectos, la ley de secretos, por ejemplo, una ley que cuando yo fui diputado se aprobó, obviamente yo voté en contra. No solo voté en contra, sino que después presenté la derogación de la ley de secretos. Afortunadamente este Congreso ya lo derogó. Era necesario derogar la ley de secretos, lo que servía era para impunidad, para ocultar, para intenciones oscuras, negras. Otra de las leyes que presenté en el Congreso Nacional era la ley de tenencia y portación de armas de fuego, explosivos y materiales relacionados. Cuando yo llegué al Congreso Nacional y vi la ley vigente en materia de armas, o sea, me di cuenta de muchas cosas que habían que cambiar. Una de ellas era que para darte la licencia de portación de armas eran 18 años. O sea, a los 18 años el Estado te daba la licencia para portar un arma. O sea que yo con 18 años podía ir y... Perfectamente. A los 18 años podías ir a sacar tu licencia y andabas legal con un arma. Aquí. Me dediqué a trabajar. Tomé como ejemplo la ley marco de Centroamérica en tema de armas, explosivos y municiones y materiales relacionados. Y yo en esa ley propuse subir de 18 a 21 años
no porque yo me lo invente, no porque, o sea, es porque los expertos en materia te dicen que a los 18 años una persona todavía no tiene la madurez que se necesita para manipular un arma de fuego. Sí, esa es una responsabilidad enorme. Demasiado grande. Un arma. Claro que dejamos como excepciones, ¿verdad? A los que se encuentran ya, digamos, que ya están en cuerpos policiales, militares, etcétera, ¿verdad? Y con las empresas de seguridad le dimos una vacatius legis para que pudieran acomodar y que sus empleados todos tuvieran mayor de 21 años. Pero creo que fue una ley que de verdad vino a contribuir para disminuir los índices de violencia del país. Otra cosa que no tenía la ley de portación de armas en aquel momento y que yo la modifiqué con la presentación de ese proyecto es que increíblemente cuando vas a sacar una licencia de conducir te piden examen médicos. Y dentro de esos exámenes médicos va un examen psicológico. Psicológico, sí. Y no lo pedíamos. No se El pedía. Estado no lo pedía para darte una licencia de armas. ¿Cómo es que te pido un examen psicológico para autorizarte a conducir un vehículo automotor y no te lo pido para autorizarte a manipular un arma de fuego? O sea, era ilógico, ¿verdad? Y eso también, eso de los cambios que propusimos en esta nueva ley, que afortunadamente es así, igual que la derogación de la ley de secretos, también se logró aprobar. Bueno, en el caso de la propuesta de la ley de colaboración eficaz y la derogación de la ley de secretos, pues han sido propuestas que afectan a intereses bastante oscuros. ¿En algún momento usted sintió presión de esos sectores o hubo intimidación, amenazas de algún tipo? Sí hubo presiones. Digamos que amenazas directas no, pero sí hubo presiones, sí hubo intimidaciones. Inclusive hasta compañeros, hasta me mandaban mensajes con compañeros de bancada, ¿verdad? Compañeritos míos de bancada y me decían, mira, estás molestando a tal grupo, ya parala con esa ley, deja de impulsarla. Mira, la ley de secretos, déjala como está, o sea, deja de insistir con eso. Inclusive me pidieron que retirara el proyecto de la ley de colaboración eficaz. Yo dije, no lo voy a retirar. Claro que no. Ese mismo compañero que por la amistad y la confianza no voy a mencionar el nombre, él me dijo, bueno, si no lo retiras, por lo menos deja de hablar de él en los medios de comunicación. Lo voy a seguir impulsando porque no me queda de otra. O sea, no tengo, digamos, los votos en el Congreso, no tengo el apoyo de los compañeros del Congreso, lo que me queda es patalear, hablar en los medios de comunicación y pedirle a la población que le exija a sus diputados que aprobemos este tipo de leyes que son buenas para el país. Pues. Sí. Pero sí, digamos que amenaza directa no, pero sí presiones y muchas presiones, dentro y fuera de la parte política. ¿Qué ha sido lo más trascendental o qué ha sido pues, lo que lo impulsó a pues, dejar las filas del Partido Liberal, unirse a las filas del Partido Libertad y Refundación y apoyar pues, al actual alcalde Jorge Aldana? Bueno, como te comenté antes, desde el 2009 que hubo la ruptura del Partido Liberal, el entonces partido más grande de Centroamérica, venía yo viendo muchos actos y muchos procesos dentro del Partido Liberal con los que no estaban de acuerdo, con los que yo personalmente no estaba de acuerdo, que no coincidían con mi ideología y con mi manera de pensar. Lamenté mucho que un grupo de liberales se prestaran al golpe de Estado en el 2009. Lamenté muchísimo que el golpe de Estado técnico a la Corte Suprema de Justicia del 12 de diciembre del 2012 fuera apoyado por una gran parte de la bancada liberal. Más de la mitad de los diputados liberales votaron a favor de la defenestración de esos 4 magistrados. Obviamente un buen grupo nos opusimos, lo lamenté mucho. Y así vi cómo cada vez la parte ultraconservadora del Partido Liberal manejaba más a su antojo el partido. Y los diferentes órganos, como la bancada, como algunos alcaldes, algunos dirigentes. Creo que esto me fue decepcionando un poco. En mi experiencia como legislador, en mi segundo periodo, cuando llegan el Partido Anticorrupción, PAC, y el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, en las votaciones habían más coincidencias de mis votaciones con LIBRE y con el PAC que existía en aquel momento que con mi misma bancada. Eso, digamos que fue sumando. Y bueno, al punto de que, digamos que el parteaguas fue
presenciar cómo se robaron las elecciones del año 2017 de una manera tan descarada, con una diferencia tan grande, porque en ese momento yo era candidato a alcalde. Yo tenía acceso al centro de cómputo del Partido Liberal. Yo a las 10 de la noche, yo sabía, tenía claro que el presidente electo era el ingeniero Salvador Narrala y el partido que había ganado las elecciones era Libre. Yo lo tenía claro. Y ver cómo los cachurecos se robaron las elecciones, pero el cachureco es cachureco, ya se sabe que tiene que actuar así. Pero lo que sí me dolió ver es cómo esa parte ultraconservadora del Partido Liberal, aún en ese año, seguía apoyando a los cachurecos, violando en esta ocasión la voluntad popular del pueblo hondureño, que había dado el voto para que ganara Libre y que el presidente fuera el ingeniero Salvador Narrala. Bueno, incluso en aquel entonces, el entonces candidato del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, salió, dio una conferencia de prensa y dijo: el ganador de las elecciones ha sido Salvador Narrala, pero no recibió ese apoyo realmente de la institución que él representaba en ese momento como tal, sino más bien fue algo que pareciera que lo dejaron solo a él. Se atrevieron a decir que el ingeniero Luis Zelaya estaba hablando por sí mismo y no por el Partido Liberal, y él era el candidato del partido, y él paladinamente salió a reconocer el triunfo de Libre, porque, repito, en nuestro centro de cómputo ganó Libre y teníamos las actas. Luis Zelaya también presentó las actas. Y este grupo, que te digo, conservadores y muy cercanos a los cachurecos, lo criticaron. Dijeron que cómo era posible que había salido a reconocer el triunfo de Narrala cuando no teníamos las actas. No, sí las tenemos. Tenemos las actas, tenemos el centro de cómputo, tenemos todo. Y tenemos las pruebas. Y paladinamente salió a reconocer el triunfo. Y lo criticaron este grupo de conservadores que están dentro del Partido Liberal, inclusive lo atacaron. Lo atacaron y yo sé que recibió muchas presiones, Luis, pero a pesar de eso, él reconoció el triunfo de Salvador Narrala. En ese momento fue, de hecho, una de las voces que alimentó pues, precisamente la lucha que se estaba viviendo en las calles, porque la gente pues sabía que el ingeniero Salvador Narrala en ese momento había ganado. Sí. Esa era la percepción que tenía la ciudadanía y pues el hecho de que el ingeniero Luis Zelaya haya salido responsablemente a decir sí, reconocemos quién es el verdadero ganador de estas elecciones fue algo bastante respetable, diría yo. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablar también con el ingeniero Luis Zelaya sobre estos temas y sobre esta etapa de nuestra historia en particular. Sí. Ahora bien, ¿cómo lo han recibido en el Partido Libre? O sea, ¿se ha sentido, que los compañeros lo reciben bien? O sea, muy cómodo, la verdad. Te voy a contar que mis pasos para una alianza comenzaron en el 2013. En el 2013 nosotros fundamos un grupo que se llamaba CONO, Coalición Opositora Nacional, CONO. Y nos reuníamos prácticamente en secreto. Estaba el presidente Zelaya, asistía a esas reuniones. La abogada Rixi Moncada fue un par de reuniones de estas. Beatriz Valle fue por parte de Libre. Por parte del Partido Liberal fui su servidor y don Mauricio Villeda. Por parte del PINU, me acuerdo que a estas reuniones asistió doña Dori Gutiérrez y Ligia Ramos, la actual diputada del PSH, en ese momento militante del PINU. Por parte del PAC asistió el ingeniero Salvador Narrala y asistió Fátima Mena y Luis Redondo. Y nos reunimos varias veces, hicimos un documento y un manifiesto que lo presentamos en una conferencia de prensa en Toncontín. Todos estos actores que yo te menciono, en una conferencia de prensa, salimos a hablar de esta, que fueron los primeros intentos de alianza. PINU, Partido Liberal, Libre y PAC. En aquel momento PAC. Y hubo la conferencia de prensa con muy buen suceso, ¿verdad? Pero la presión que recibimos por parte de los conservadores liberales fue increíble. Fue nefasta. O sea, la presión que recibimos fue mucha. Prácticamente obligaron a que el partido volviera a participar en estas reuniones. De ahí en adelante, yo sé que siguieron habiendo algunas, pero era más con el PAC, que en aquel momento era PAC, con PINU y Libre.
Y básicamente lograron los conservadores del Partido Liberal que hubiera una prohibición para que siguiéramos teniendo reuniones con otras instituciones políticas. Y la verdad es que estos principios de alianza fue porque veíamos el mal gobierno que estaban haciendo los cachurecos, lo represivos que eran, y obviamente la intención que tenían y que lo estaban logrando en ese momento de controlar todas las instituciones del país. Y en ese momento identificamos que la única forma era uniéndonos. Entonces te cuento esto porque me preguntas cómo me han recibido en Libre. Y la verdad es que muy bien, no me puedo quejar. Creo que me han hecho sentir en casa, sobre todo porque compartimos los mismos ideales. Creo que compartimos las mismas posiciones políticas. Queremos lo mismo para nuestra ciudad, en el caso de Tegucigalpa, también para nuestro país. Y coincidimos en muchos temas, en muchos temas. Por supuesto que es una institución política tan grande que habrá voces disonantes, ¿verdad? No habrá faltado quien diga, bueno, ¿y por qué llevamos de vicealcalde a Osman? ¿Y por qué no ponemos uno de Libre si Osman acaba de llegar, verdad? Pero es entendible, pues. Pero en su mayoría, te repito, he visitado territorios, me he reunido en diferentes momentos y en diferentes lugares con mucha militancia de Libre y estoy muy contento. Estoy muy contento porque me han hecho sentir en casa y sobre todo me han hecho sentir que estamos en la misma lucha. Bueno, para muchos el tema del progresismo pues es algo que hace que el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal pues tengan ciertas cosas en común. Porque hay que reconocer que en Libre pues hay diferentes corrientes ideológicas, hay diferentes formas de pensamiento. Ahora bien, ¿cree usted que en algún momento hay posibilidades de una reunificación entre las bases progresistas del Partido Liberal y el Partido Libre bajo una sola bandera? No solo lo creo, es que lo deseo. A mí me gustaría en algún momento ver a todos los que somos de pensamiento progresista, unidos bajo una sola bandera. Y dentro del Partido Liberal hay mucha gente buena, hay mucha gente progresista que lamentablemente no están, digamos, en los lugares o en los puestos de toma de decisiones y de la alta dirigencia, pero sí hay muy buenos ciudadanos dentro del Partido Liberal que quieren lo mejor para su partido y para su país y con los cuales coincidimos en manera de pensar. Liberales y Libre venimos de una sola familia. O sea, lo que nos dividió fue el golpe de Estado. Y ese golpe de Estado gestionado por el Partido Nacional con un grupo de conservadores que están dentro del Partido Liberal, a ellos no les puedo llamar yo liberales, porque en realidad están dentro del Partido Liberal, pero no son liberales, son ultraconservadores, socios y amigos y compinches de los cachurecos. Entonces, pero con esa ala progresista del Partido Liberal, sí, a mí me gustaría, creo que le haría mucho bien, no solo a las instituciones políticas Libre y Partido Liberal, sino que le haría muy bien al país. Porque en su momento, cuando estábamos todos unidos, creo que se lograron muy buenas tomas de decisiones desde el gobierno para Honduras. Y había una gran diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno conservador, ultraconservador o de ultraderecha. Yo creo que debemos de aspirar a eso porque uniéndonos, creo que logramos más y mejores cosas para el país. Bueno, ojalá en algún momento se pueda dar esa unión, ¿no? Esa unificación. Sí. Ahora bien, vamos a hablar de Jorge Aldana, el actual alcalde de la ciudad capital. Usted es compañero de Fórmula. Sí. A ver, ¿por qué el gordito no se va? Definitivamente el gordito no se va. Y mire, voy a resumirle un poco por qué el gordito no se va, porque solo de ese tema podemos estar aquí hablando toda una tarde. El alcalde Aldana, a mi criterio, es el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Tegucigalpa. La municipalidad del Distrito Central nunca había estado manejado con tanta transparencia, con manos limpias y con mucho compromiso como la administración del alcalde Aldana. Podemos hablar de diferentes materias, de diferentes temas y en todos ha hecho algo la administración del alcalde Aldana. Fíjese que los capitalinos éramos tan poco exigentes con nuestros alcaldes que en el imaginario colectivo de los capitalinos el buen alcalde era el que tapaba baches. Esa era la gran responsabilidad que nosotros le mirábamos a un alcalde, tapar baches. Es más, hubo un candidato que ganó la
la alcaldía de Tegucigalpa y su campaña era, salía tapando baches. Cuando los problemas de la ciudad son mucho más complejos de eso. Y todos esos temas tiene abordados el alcalde Jorge Aldana. Es un alcalde que tapa baches, por supuesto, y lo podemos ver en la reparación de calles, podemos ver cómo está quedando el Boulevard Fuerzas Armadas, que ayer casualmente que iba con mi hija conduciendo, mira qué bonito se ve el Boulevard Fuerzas Armadas después de los trabajos de microcarpeta, también los dragones que están haciendo lo suyo después despintado. Entonces es un alcalde que sí tapa baches, que sí construye calles, pero se ocupa de otros temas también que son sensibles para la ciudad. Y le voy a mencionar algunos. En tema de agua potable y saneamiento. Mire que esta ciudad tiene 32 años de no construirse una represa. O sea, ¿cuánto crece o ha crecido Tegucigalpa, Comayagüela y sus aldeas? Que en más de 30 años no hay una gota más de agua al sistema que se le ha inyectado. Hoy el alcalde Jorge Aldana está construyendo la represa San José, adelantito de Unitec. Ustedes ahí pueden ver los trabajos. Pero también, gracias al apoyo de la presidenta Xiomara Castro, porque fue un apoyo del gobierno central, las finanzas de la alcaldía no podían por sí solos, también se licitó ya y se adjudicó lo que es otra represa, la represa de Jiniguare. Esta represa de San José le va a inyectar 9 millones de metros cúbicos de agua a la ciudad capital. Y la de Jiniguare, que es gracias al apoyo de la presidenta Xiomara Castro, le inyectará 21 millones de metros cúbicos a la ciudad. Con estas dos represas ya funcionando, vamos a haber solventado el problema del agua potable en la ciudad capital. Y el acceso al agua potable, además de que es un derecho fundamental, es un derecho humano y en el caso de los hondureños es un derecho constitucional el acceso al agua potable. Eso no lo miraban los alcaldes antes. Les repito, se limitaban solo a tapar baches. El alcalde Jorge Aldana hoy, a través de la UMAPS, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, le está distribuyendo el agua potable a los capitalinos entre 3 y 4 días. 3, digamos que es la regla general y la excepción 4. Y en administraciones anteriores eran entre 7 y 9 días el servicio del agua potable. O sea, se ha venido mejorando la producción del agua potable y con estas dos represas, le repito, va a quedar cubierta lo que es la necesidad de agua potable para lo que es hoy la ciudad. Tendrá que venir más proyectos previniendo el crecimiento para otras décadas de la ciudad. Eso es en tema de agua potable y saneamiento. Pero vámonos a otro tema. Pero estos son proyectos que tienen impacto, pues, o sea, mucho impacto. Vamos a lo que decía de no solamente tapar un bache, porque sí, obviamente, claro. Más allá de la cuestión estética, sí, es importante tener una ciudad bonita, que se vea bien, obviamente, para el turismo y ese tipo de cuestiones, pero al final, estos proyectos, lo que usted me está planteando son proyectos que están teniendo impacto en vidas humanas, porque Así. vaya, un ejemplo podríamos decir es el caso del barrio de Los Jucos. ¿Cuántos años pasaron en los que nadie le dio respuesta a esta gente? Ahora pues tienen ya este problema prácticamente solventado gracias a la gestión que ha hecho la alcaldía municipal y es algo que va a quedar ese impacto ahí de... 8 alcaldes pasaron y nunca pudieron solucionar el problema de las inundaciones de barrio de Los Jucos. Y hablando de ese tema tan importante, de barrio de Los Jucos, te voy a dar una estadística. Y todas estas son razones de por qué el gordito no se va. ¿Okay? Barrio Los Jucos es, digamos, como lo más mediático porque, bueno, queda aquí cerca, ¿verdad? O sea, todo lo vemos en las noticias cada vez. Pero así como Barrio Los Jucos, la inversión en obras de mitigación de riesgo que ha hecho la administración del alcalde Aldana es la más grande de la historia. Que es precisamente para evitar estas Exactamente, situaciones. para evitar siniestros como las inundaciones, los derrumbes, los deslizamientos de tierra, todos esos y que vienen, digamos, acompañados con fenómenos naturales, pero que pueden terminar en catástrofes. Cuando recibimos esta administración, 750,000 habitantes de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela vivían en zonas de riesgo. Esos son datos del JICA, de la cooperación japonesa. Sí, o sea, en el mapeo de riesgos que ellos hacen de la ciudad, le salían entre 700 y 750,000 pues capitalinos viviendo en zonas de riesgo. ¿Ok? En lo que van en estos 3 años y pico de la administración del alcalde Aldana, gracias a esa inversión en obras de mitigación, como la de Los Jucos, que acertadamente ha citado, se han sacado de esa zona de riesgo 158,000 capitalinos y capitalinas. ¿Okay? Es un gran avance, sobre todo porque ese número de personas viviendo en zonas de riesgo
en cada administración aumentaba y aumentaba y aumentaba. Hoy, gracias a la administración del alcalde Aldana, sacamos 158,000 personas de vivir en zonas de riesgo gracias a estas obras de mitigación, ¿verdad? Y la propuesta es que en estos próximos 4 años, en el segundo mandato del alcalde Aldana, se puedan sacar otras 250,000 o 300,000 capitalinos de estas zonas de riesgo. Y aquí tenemos que reconocer también la colaboración y el apoyo que recibimos de la cooperación externa, como la JICA, la cooperación japonesa, también como el KfW, la cooperación alemana, que están de la mano porque ellos tienen mucho expertise en estas zonas de riesgo y en mitigar y en esas obras de mitigación para estas zonas de riesgo. Ese es otro de los temas, por ejemplo, que los alcaldes antes no se preocupaban por eso. Les repito, es que los capitalinos éramos tan poco exigentes que solo queríamos verlos tapar bache. Hablemos del tema de educación. Sí. La alcaldía tiene 15 centros, 15 escuelas patrocinadas por la alcaldía, con presupuesto de la alcaldía, de las cuales 6 de esas, desde este año, desde que comenzó el año lectivo, enero, febrero, 6 de estas escuelas comenzaron su programa bilingüe. Niños y niñas, hijos de capitalinos y de familias que no son privilegiadas, que son de escasos recursos, que están en una escuela pública, en este caso auspiciadas por la alcaldía, están recibiendo hoy ya la educación bilingüe. 6 de esos 15 centros educativos. Y el plan es que en el segundo mandato del alcalde Aldana podamos completar para que todos los 15 centros y escuelas puedan ser bilingües. Eso definitivamente le van a dar a nuestros niños una ventaja competitiva con solo aprender otro idioma. Sí, van a tener oportunidades, pues mayores oportunidades en el futuro. Ahora bien, o sea, todos estos proyectos de los cuales hemos hablado nuevamente son proyectos que causan un impacto en las vidas de las personas que pues viven en estos sectores o en el caso de los niños, pues son niños que obviamente van a tener una mejor oportunidad en el futuro y considerando que es educación pública, pues educación bilingüe es algo muy importante de impulsar. Ahora bien, en el caso de las propuestas, digámoslo así, que hace la oposición política, ¿usted cree que la capital necesita un teleférico? Aunque muchos dirían que sí, pues ahorraría muchísimo. O sea, nosotros tenemos cerros, podría funcionar, digámoslo, pero ¿cómo confiar en una propuesta hecha por pues una persona que ya fue vicealcalde, que ya estuvo ahí dentro y que fue parte de ese caso del Trans 450? O sea, ¿cómo podemos confiar que realmente pueden llevar eso a cabo? Bueno, comencemos porque la verdad no es una propuesta del candidato Cachureco, la verdad. O sea, él repite algo que es un estudio que ya se hizo en esta capital, que fue patrocinado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y que los documentos están en la alcaldía. Fue una consultoría, ¿verdad? Pero, ¿sabe cómo diría mi abuelita a esta propuesta? Están poniendo la carreta delante de los bueyes. Es que el sistema teleférico es un sistema alimentador. ¿Qué significa un sistema alimentador? Es parte de un todo. El todo comenzaba con el Trans 450, ¿verdad? El que recorría, digamos, de la Kennedy al Juan Pablo, Boulevard Suyapa, así. Entonces, el teleférico sirve como alimentador. ¿Qué significa eso? Que lo que hace es bajar de las zonas altas de la ciudad a las personas para que lleguen a las estaciones donde se suponía ya llegaría la segunda etapa del Trans 450. ¿Verdad? Es un alimentador. Es como, digamos, como las mototaxis, que suben a los barrios, digamos, donde no llegan los buses y bajan a las personas hasta la estación de bus para que ahí agarren, digamos, el bus. Es un alimentador. Así son los teleféricos. Funciona como alimentador en la Ciudad de México, digamos, en Medellín. Bueno, yo les puedo hablar de esos 2 ejemplos porque son los que conozco, ¿verdad? Pero ¿qué va a alimentar? O sea, ¿qué sistema de transporte público va a alimentar los teleféricos si bajamos la gente y la llevamos a dónde? A la estación del Trans 450. Ahí va a agarrar el Trans 450.
O sea, eso es una pregunta pues a ellos. Correcto. Va a ser un sistema complementario. El teleférico es complementario al sistema principal que debió haber sido el Trans 450, que hoy no lo tenemos los capitalinos porque se robaron el dinero. Entonces, ¿cómo? Por eso le digo, si mi abuela diría, están poniendo la carreta adelante de los bueyes. Primero tuvieron que haber entregado a la ciudad el Trans 450, funcionando. Después venía la segunda etapa del Trans 450 y en la tercera etapa, según el estudio del Banco Centroamericano, es cuando se iban a necesitar los teleféricos como alimentador para esta gente que utilice el sistema principal. Entonces, pero al no existir el sistema principal, ¿para qué hacer esta propuesta entonces? ¿para qué va a ser qué va a alimentar? Bueno, pero eso es importante tener estos debates, tener estas discusiones, porque hay de repente datos que no muchos sabemos respecto a cómo va a funcionar. Y aquí es algo muy importante lo que ha mencionado usted, ese tema de que cuando se hizo el estudio, estaba contemplado que si se construía un teleférico era precisamente para que bajara la gente a las estaciones del Trans 450. Pero al no existir el Trans 450, por corrupción, pues... Es más, el cobro es uno solo. El cobro es uno solo. En estas ciudades donde funcionan los teleféricos, como alimentador del sistema principal, es uno solo. O sea, su tarjeta del metro le sirve para el teleférico, ¿verdad? Es un solo cobro. Por sí solo no es viable económicamente el teleférico porque es muy caro. Pero ya cuando diluye los costos, tanto de inversión inicial como el CAPEX, el costo operacional, con el sistema principal, entonces sí funciona. Y algunas ciudades lo subsidian. Pero le repito, sin lo principal, ¿cómo vamos a construir lo accesorio? Si se robaron el dinero de lo principal. Pues el Trans 450 hoy no funciona. O sea, lo que tenemos ahí es es como un monumento. Yo hice un video cuando era candidato a alcalde. Monumento a la corrupción. Sí, un monumento a la corrupción. Sí. Primero sacaba el monumento a José Francisco Morazán Quesada del Parque Central, monumento a Simón Bolívar en la Avenida La Paz, monumento a La Paz en el Cerro Juan Alaínez. Y el monumento más grande, que todos los días lo vemos los capitalinos, es el monumento a la corrupción, el Trans 450. Entonces me parece de verdad descabellado y me parece hasta una ofensa para el capitalino que nos estén diciendo que quieren implementar un sistema que es un alimentador, es un accesorio al sistema principal que hoy no existe porque se lo robaron el presupuesto en administraciones cachurecas. Bueno, y habemos muchos que nos encantaría pues andar en un teleférico, tener la experiencia. En su caso, ¿alguna vez se subió en alguno en esos países que menciona? Sí, casualmente me usé el en Bogotá. En Bogotá. Y en el de México, que está al norte, cuando ya va a la salida, que es donde están, digamos, las partes altas de la ciudad. Y en efecto, a mí me gustaría, claro que me gustaría como capitalino que contáramos con ese teleférico, pero para contar con ese teleférico, primero tenemos que tener el sistema principal como medio de transporte, llámese metro, subway, Trans 450, como le quieran llamar. Pero primero necesitamos contar con ese medio de transporte principal. Y qué lástima, porque si no fuera por la corrupción, podríamos de repente llegar a tener este tipo de sistemas de transporte en la ciudad y lo que contribuiría a eso con el tráfico vehicular, el turismo inclusive, o sea... Claro. Pero bueno, es una lástima. La idea era muy buena. Sí. La idea era muy buena, o sea, la ciudad desde aquel momento, o sea, hace 16 años, necesitaba ya un sistema de transporte público limpio, eficiente, seguro, cómodo, a tiempo, que la gente llegara a tiempo. Lástima que se robaron el dinero porque a esta altura ya no se hubiera realizado la primera etapa, la segunda, la tercera, que era ya con teleférico, y posiblemente ya estuviéramos llegando, digamos, a todas las periferias de la ciudad, ¿verdad? Sí. Si se hubiera trabajado con manos limpias, de una forma transparente, y no se hubieran robado el dinero. Es una lástima. Bueno, vamos a hablar un poco sobre... el tema de la política. Salvador Nasralla dice que el Partido Libertad y Refundación pues, es un partido comunista. Ya habíamos hablado previamente un poco de esto. Osman Aguilar se considera comunista, come niños, como dicen. Definitivamente expropiador de la empresa privada. O sea. Definitivamente no. Es más, soy parte de la empresa privada. Claro, no soy parte de la empresa privada que tiene los grandes privilegios y las grandes exoneraciones, pero yo soy empresa privada desde hace más de 20 años. Tengo más de 25 años de manejar mis empresas. Hoy no soy comunista y creo que para hacer este tipo de calificaciones hay que leer un poco, hay que ilustrarse un poco, ¿verdad? Saber cuáles son las diferencias. Pero Salvador Nasralla no es ningún ignorante, eso es a lo que vamos. Cuando hace estas aseveraciones, ¿por qué lo hace? ¿Por qué adrede
yo considero, insulta la inteligencia de todos los demás, pues, porque es como que nos dice, esos son comunistas, lo reduce a eso. Sí, yo creo que es parte de su estrategia, ¿verdad? Es parte de su estrategia de campaña. Podrá pegarle ese discurso en algún segmento de la población, máxime si lo repiten tanto, ¿verdad? Si la matriz mediática está repitiendo eso. Pero la verdad es que inclusive a los jóvenes estudiantes universitarios que saben un poco de historia y un poco de las diferencias de las posiciones político-ideológicas, pues no le va a pegar muy bien este discurso. Bueno, es que básicamente no habrá, digamos, un país que pueda decirte que hubo el comunismo puro, pues, o sea, la verdad no. Pero para eso, como te digo, hay que leer un poco. No sé si el ingeniero ha leído a Karl Marx o a Federico Engels o si tiene clara, ¿verdad?, las diferencias. Pero bueno, no. Tu pregunta, Osman Aguilar, no es comunista. Yo me considero una persona centroizquierda. Definitivamente que soy un progresista. Me considero de pensamiento de avanzada, pero sobre todo un hondureño y un político con buenas intenciones. Pues, o sea, al final yo respeto mucho la ideología política de cada uno, pero concentrémonos por lo menos en la buena intención que tengamos para nuestra ciudad y para nuestro país. Partamos de ahí, pues, o sea, manos limpias, hagamos lo que tengamos que hacer para luchar contra la corrupción, para procurar tener administración pública transparente, limpia, ponerle los candados que se tengan que poner, eficientarla sobre todo, ¿verdad? Eficientarla, lograr esos procesos. Creo que debemos de contar y llamar a la participación de los ciudadanos, y esa es responsabilidad de los partidos políticos. Fíjate. Sí. A veces los partidos políticos nos queremos cerrar y manejarlo siempre entre nosotros, y hay tanto talento afuera, sobre todo en los jóvenes. Hay mucha gente joven que tiene capacidades, que tiene talento y que está dispuesta a ponerlo al servicio del país, al servicio de la ciudad, al servicio de su comunidad. Y creo que debemos de trabajar bastante en eso, en atraer a esa gente buena. Bien, vamos a relajarnos un poco con esta pregunta. A veces hacemos este tipo de preguntas porque pues, nos interesa conocer un poco más acerca de más allá del personaje como tal, sino el ser humano. ¿Con qué superhéroe se identifica Osman Aguilar? Y en dado caso, si en algún momento fuera un superhéroe, ¿qué poder tendría? ¿Con qué superhéroe? Bueno, te voy a decir cuál es, digamos, mi superhéroe favorito de Marvel. El de Marvel. El de Marvel es Iron Man. Iron Man. Sí. Bueno, pero es que el favorito de muchos, ¿no? Sí. Me gusta también Black Panther. Que conste que todos los superhéroes de Marvel yo los miraba en caricatura cuando era pequeño. Pues en la escuela todo eso no existían películas, eran puras caricaturas. No. Black Panther no. Black Panther ya solo lo vi en la película, pero también es de mis superhéroes favoritos. Y si tuviera un superpoder, ¿qué me gustaría? Como viajar en el tiempo, fíjate. Uy. Porque ahí creo que tendría la oportunidad de enmendar muchos errores, prevenir muchos desastres, muchas catástrofes, muchos hechos que no debieron haber pasado. Y si lo vemos para el futuro, por ejemplo, también aportaría mucho. Creo que sería un superpoder interesante eso, poder bien desplazarse en el tiempo. Sí, saber como que no, esta decisión nos va a llevar por este lado. Sí, pero qué interesante, sí. La verdad. Bueno, hemos tenido una charla bastante amena, enriquecedora con Osman Aguilar, el abogado Osman Aguilar. Y pues las cámaras y micrófonos son suyos. Un mensaje que le quiera dar a la audiencia. Bien, primero agradecerte, Daniel. De verdad que me sentí muy cómodo, una plática muy amena, pero creo que enriquecedora. Espero les sirva mucho a quienes nos están escuchando, sobre todo a los jóvenes. Invitarlos, de verdad, invitarlos a que se involucren en la parte política, independientemente de su ideología. Lo primero que tienen que tener es la buena intención con el país, con su ciudad, con su comunidad. Yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando ahorita tienen muchas capacidades, tienen mucho que aportar. A veces no encuentran la forma, pero estoy seguro que en su barrio, en su colonia, en su trabajo, hay gente que está involucrada en política. Hay que involucrarse en la política. Debemos involucrarnos en la política. Los que nos creemos buenos hondureños debemos de participar en nuestra responsabilidad. Una de las leyes de física dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los malos políticos. ¿Okay? Entre más gente buena y buenos ciudadanos, jóvenes, hombres y mujeres participen con las mejores intenciones, se van desplazando y se le va dejando menos espacio a los políticos malos que tanto daño le han hecho a este país.
Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, abogado Osman Aguilar, por habernos acompañado el día de hoy. Y es muy importante, rescato lo que nos está diciendo, de que es importante involucrarse, ¿no? Sí. No solamente la gente joven, todos tenemos que involucrarnos con este tema de la política, pues al final el único al que le beneficia ese pensamiento de todos los políticos son iguales, la política es sucia, es precisamente a los políticos sucios, a los políticos malos. Por eso tenemos que involucrarnos más y pues siempre estar ahí haciendo crítica, fiscalizando las actuaciones de la clase política. Pero bueno, muchísimas gracias al abogado Osman Aguilar, candidato a vicealcalde por el Partido Libertad y Refundación, por habernos acompañado pues esta tarde. Esperamos que no sea la última vez. Cuando me inviten. Y que pues nos pueda acompañar en el futuro. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio aquí en el podcast Las Cosas Como Son. Será hasta la próxima.